Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar. Venimos hablando hace un tiempo de dar una charla introductoria del conocimiento de extintores. Planteamos algunas preguntas específicas que queremos responder, y la idea de esta charla no es que sea absoluta, porque hay muchísimos vericuetos, y si bien no estamos hablando de física cuántica, sí hay muchas cosas por saber. La idea es que podamos identificar cuáles son los tipos de fuego y cuál es la mejor solución en cada uno de esos, poder ver un matafuego, interpretar la etiqueta. Nosotros trabajamos desde Melisam exclusivamente con matafuegos Normas IRAM, así que todo lo que vamos a ver está relacionado con Normas IRAM, incluida la señalización. Otra parte interesante de la información que contiene un matafuego es la información que viene grabada en el matafuego, lo vamos a ver. La vida útil del matafuego. Vamos a hacer un pantallazo de lo que es mantenimiento, control y recarga, que es importante, y lo que incluye la prueba hidráulica y la verificación del carga, la verificación de la carga. Por último, vamos a hacer un pantallazo muy rápido de lo que es broncería, mangueras, es decir, los componentes de un hidrante, que son productos que Melisam comercializa y que es interesante conocer. También tiene muchísimos detalles, va a ser muy rápido esto. Para lograr responder estas preguntas vamos a hacer 5 puntos rápidos y fundamentales. El primero es mostrarles un video institucional de un par de minutos de lo que es Melisam Fire Group, para que puedan conocernos y saber el respaldo con el que cuentan. Vamos a ver teóricamente no diría superficial, pero no en profundidad, sino a nivel teórico, algunos conceptos fundamentales de lo que es el fuego y lo que es un incendio. Después vamos a ver los extintores, el mantenimiento, que incluye todo lo que dijimos de cartelería, de cuándo la recarga, pruebas hidráulicas y demás, y después rápidamente lo que les comenté de los elementos que componen un hidrante. Pasemos al video institucional. Son unos minutos, pero me parece interesante conocer el camino de cómo llegó hoy Melisam a dónde llegó y qué podemos ofrecer como soluciones integrales. En Villa Maipú, partido de San Martín, en un pequeño galpón, comenzaba a crecer Melisam Sociedad Anónima. Si bien en un principio Melisam únicamente brindaba el servicio de mantenimiento, la visión de los fundadores siempre fue fabricar su propia línea de extintores certificados. Ya en 1986, Melisam inaugura su línea de producción y comienza a fabricar sus primeros extintores, logrando rápidamente la certificación de todos sus modelos con sello de conformidad con norma IRAM. Con la llegada del nuevo milenio, Melisam comienza a fabricar máquinas con el objetivo de equipar y modernizar a su red de distribuidores que realizaban el servicio de mantenimiento y recarga de extintores. La certificación de calidad ISO 9001 es otro logro de esas épocas. En 2012, afianzó su compromiso e invierte localmente en una nueva planta industrial de mayor envergadura, que le permitió comenzar a ofrecer un servicio integral de protección contra incendio certificado, generando empleo para cientos de familias en forma directa e indirecta. Consolida su departamento de calidad, logrando certificaciones en la exigente industria automotriz y certificando sus productos en diversos países de la región. Poco a poco, Melisam amplía su equipo de profesionales y se relanza como Melisam Fire Group, soluciones integrales en protección contra incendios. Nuestro negocio se compone de 4 unidades. Melisam Ingeniería, obras llave en mano de instalaciones fijas contra incendios. Melisam Mantenimiento, mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones fijas contra incendios, recarga de extintores y mantenimiento de mangueras contra incendios. Melisam Extintores,
fabricación de extintores y equipamiento en seguridad contra incendios. Y Melisam Máquinas, construcción de dispositivos y maquinaria para talleres de mantenimiento y recarga de extintores y control de mangueras de incendio. Esperamos que nuestros productos y servicios nunca tengan que ser utilizados por nuestros clientes. Sin embargo, los siniestros ocurren. Y es por esto que Melisam Fire Group garantiza la protección de sus instalaciones mediante la idoneidad propia y la auditoría voluntaria de entidades externas de prestigio mundial, brindando así un marco de protección a las personas, sus bienes y la continuidad del negocio. Bueno, un poco la intención del video es mostrarles la evolución de Melisam, cómo el mercado nos fue pidiendo distintas cosas, fuimos creciendo, siempre dispuesto a invertir, siempre con calidad, certificación. Tenemos una planta propia, somos muchísimos colaboradores, invertimos en ingeniería, en tecnología. Es un poco la idea que conozcan el perfil de Melisam como empresa y todo lo que puede ofrecer. Les dije que íbamos a ver un poco a nivel teórico y rápidamente lo que es el fuego. El fuego es una reacción química que no vale la pena estudiar en este nivel de conocimiento más en profundidad, pero básicamente tiene 4 componentes. El combustible, todos sabemos lo que es lo que da la energía al incendio. El oxígeno, que es lo que permite esa reacción química que libera calor. Y el último componente es la reacción en cadena, que es la interrelación entre esos 3 componentes primarios, combustible, oxígeno y calor, que se van retroalimentando. El calor genera evaporación del combustible, que le permite al oxígeno llegar más cerca, que permite el calor, el movimiento del oxígeno, entra oxígeno nuevo porque el aire caliente sube. Bueno, la reacción en cadena es la interacción compleja entre los otros 3 componentes del fuego. Un incendio es el efecto destructivo cuando se pierde el control del fuego. El fuego no necesariamente es malo, el fuego es necesario, controlado es indispensable, no necesario, pero si se pierde el control se produce un incendio. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el fuego en un incendio? No solamente porque justamente el incendio es el poder destructivo del fuego, sino porque conociendo el fuego es como vamos a poder apagar un incendio. Y a nivel teórico, la extinción es la supresión de cualquiera de los 4 elementos del tetraedro del fuego. Si yo retiro cualquiera de ellos, el fuego se extingue. Y esto es muy importante porque distintos tipos de fuego implican distintas estrategias de apagado. Y vamos a ver lo que son los distintos tipos de fuego. Para poder agruparlos a los fuegos en función de estrategias similares de apagado, se agruparon en función del material combustible que le da origen. Entonces, de esta manera, todos los fuegos que están en una categoría se extinguen de forma similar. Las categorías básicas son 5. Los fuegos clase A son los fuegos que se producen sobre combustibles sólidos, papel, madera, plásticos, cualquier sólido que se les ocurra, gomas, polímeros, cartón, etc. Y una de las grandes características es que muchos de ellos generan brasa. Entonces tiene después un problema de reencendido importante. Los fuegos clase B son los que se producen sobre combustibles líquidos. La gran característica de los combustibles líquidos es que la mayoría de ellos flotan en agua. Es decir, que si yo les tiro agua, puedo no solamente no apago el incendio porque el combustible flota sobre el agua, sino que además lo disperso, y es mucho peor. Los fuegos clase C son aquellos que se producen sobre materiales sometidos a tensión eléctrica. Esto es muy importante por varias cosas. La primera es porque tirarles agua podría ser peor. Y
y esto generaría un mayor cortocircuito o mayor chisporroteo, lo que generaría más fuego, pero además pone en riesgo al operario del equipo o al operario del extintor, porque digamos, el agua transmite electricidad. Los fuegos clase D no son comunes, son muy específicos de algunas industrias, se dan sobre metales. No se imaginen una barra de hierro prendiéndose fuego, estamos hablando de materiales granulados, como titanio, circonio, aluminio, bueno, sodio, hay potasio, azufre. Son compuestos químicos muy específicos que no se les puede apagar con ningún otro elemento que no sea un sistema específico un agente específico para los fuegos clase D, que son los fuegos metálicos. Y el último es el clase K, que es el fuego que se genera en cocinas por grasas y aceites. A todos nos ha caído una gota de agua en una sartén hirviendo y vimos el lío que se arma. Imagínense si tratamos de apagar un fuego sobre un aceite con agua o le tiramos una descarga de un polvo químico seco, que es un chorro potente, hace volar el aceite. La verdad que es peor, y para los fuegos clase K existe un agente específico que ya vamos a estudiar. Como dije, cada tipo de fuego se comporta de forma distinta y requiere una forma de extinción diferente. Sabemos que hay un montón de sistemas de extinción, manuales, automáticos, con agua, por sprinkler, con hidrantes. Nosotros vamos a ver específicamente lo que es extintores. ¿Qué es un extintor? Es un dispositivo de accionamiento manual, esto es muy importante. Tiene que haber una persona operándolo, no es automático. Cuando un incendio está desatado, el extintor es de eficacia bastante limitada. Si bien es posible que no permita la extinción de un incendio desatado, sí puede ayudar en la evacuación, abriendo un camino hacia las salidas de emergencia. Y algo que es muy importante, son un requerimiento legal. La ley 19.587 de Seguridad y Higiene del Trabajo, su decreto reglamentario y sucesivas modificaciones, piden extintores manuales en cualquier edificio donde se realice una actividad laboral. Pero además, la gran mayoría de los códigos de edificación de las ciudades indican la necesidad también en edificios residenciales. Así que es un requerimiento legal y esto tenemos que saberlo, y por eso es importante conocer cómo funciona cada extintor para poder asesorar a los clientes respecto de qué es lo que necesitan en cada caso. Extintores hay cientos, hay muchísimos modelos, muchísimas capacidades, hay muchos agentes de extintores. Para definir un extintor, si alguien me dice yo quiero un extintor, es como que alguien me diga yo quiero un vehículo. ¿Qué es? ¿Una camioneta, un camión, un tractor, un auto? Si es un auto deportivo, es un auto familiar. Si es un auto familiar, es 4 puertas, es 5 puertas. Hay muchísimos parámetros para definir un vehículo. Con los extintores pasa lo mismo, por suerte no son tantos los parámetros, y con 3 parámetros tenemos perfectamente definido un extintor. Y esos parámetros son el agente extintor, es decir, el producto que tiene adentro que efectivamente realiza la extinción, la capacidad, es decir, la cantidad de ese agente extintor que tiene el extintor propiamente dicho, y el tipo de recipiente que lo contiene. Con esos 3 parámetros yo puedo definir exactamente de qué extintor estoy hablando. Vamos a ver un poco más en profundidad cada uno, porque la verdad que es importante conocerlos y son súper importantes. Lo primero son los agentes extintores. Como les dije, cada agente extintor está pensado y trabaja mejor en un tipo de fuego determinado. No hay que confundir el tipo de fuego con el agente extintor, esto es muy importante, porque hay distintos agentes para los mismos clases de fuego, pero sí, en general, cada agente extintor tiene un uso muy específico o un uso donde es mejor.
El polvo ABC, el nombre real o más técnico, si se quiere, es polvo químico seco triclase, que como su nombre lo indica, es para las 3 clases más importantes de fuego y es el que más se emplea habitualmente y es el que más tenemos que conocer y uno de los más importantes. El CO2, anhídrido carbónico, dióxido de carbono, es un gas, es muy indicado para fuegos clase B y C. Después vamos a ver bien en detalle cada uno. Los quiero mencionar acá para que vayamos viendo y empecemos a conocerlos en profundidad. Después vienen los halogenados, que también son fluidos, no son polvo, como el polvo químico triclase. Hay líquidos, hay gaseosos, depende el agente, pero son indicados para clase ABC. Después vamos a ver en qué caso es preferible uno u otro, si tuviera que elegir. Si tengo fuego, si estoy expuesto a incendios clase A, B y C, ¿cuál elegiría en cada caso y por qué? Lo vamos a ver. Después viene el agua. El agua es el agente extintor por excelencia. Es el más utilizado, o diría que casi el único utilizado en instalaciones fijas, pero en extintores manuales no es tan utilizado y vamos a ver por qué. Está indicado para fuegos clase A. Acetato de potasio, este es el agente extintor que, como les dije, es el único y exclusivo. Bueno, no es el único, hay sistemas automáticos, pero es el utilizado para extintores manuales en fuegos de cocina. La espuma, como les había dicho, los combustibles líquidos flotan en agua, con lo cual la estrategia de apagado es distinto, y se utilizan las espumas, después lo vamos a ver en profundidad, no se preocupen. Los fuegos clase D son fuegos muy especiales y tienen agentes especiales. Los polvos clase D, y por último el agua vaporizada, que es un extintor de agua que en vez de descargar agua, descarga una niebla de agua. No es muy común, pero es apto para fuegos clase C. Lo menciono porque existe y les pueden preguntar. ¿Hay más agentes extintores? Hay muchísimos más. Hay polvos especiales, hay polvos para otros usos, hay muchos. Realmente hay otros gases halogenados. Estos son los más importantes y siguen surgiendo. No quiero que veamos todos porque sería inviable y realmente van a recibir pocas consultas de esos especiales. Cuenten conmigo y el equipo de ventas de Melisam cuando tengan una consulta puntual y la trabajamos específicamente. La idea de hoy no es ver todo porque sería inviable, aburrido y realmente no tendríamos tiempo, pero sí ver los más importantes o los más comunes. Vamos a ir viendo los siguientes parámetros de los que hablamos. La capacidad de los extintores. Hay 2 grandes grupos de extintores, los de baja presión y los de alta presión. Obviamente esto es la presión en la que está almacenado adentro el agente extintor con su gas impulsor. Los divido así porque, y en la etapa de hablar de capacidades, porque los de alta presión, la norma, originalmente no había una norma estricta y después se trabaja todavía con extintores importados, entonces las capacidades son ligeramente distintas y como son más pesados y más robustos, la capacidad de los extintores no son las mismas que para los extintores de baja presión, pero lo vamos a estudiar las capacidades principales y más importantes. Los extintores manuales son de 1 kilo, que son exclusivos para automotores, de 2,5 kilos, de 5 kilos y de 10 kilos. En estas capacidades, es decir, 1 kilo, 2,5 kilos, 5 kilos y 10 kilos, vienen los de polvo químico, los halogenados, los de agua y los AFFF. De 1 kilo, no todos, los de automotores, por ejemplo, son polvo químico y halogenados, no vienen de agua, de 1 kilo. Y a eso hay que tener en cuenta que vienen en 2 medidas, de 3 pulgadas o de 4 pulgadas. Uno es finito y largo y el otro es peticito y rechoncho.
Además de los extintores manuales, están los extintores rodantes, que son para los mismos agentes y vienen de 25, 50, 70 y 100 kilos. Entonces, los extintores de baja presión, que son los de polvo químico, los halogenados, los de agua y los de espuma, AFF es espuma, perdón, si no lo aclaré, es las letras de Aqueous Foam Forming Film, formador de película acuosa de espuma. Bueno, nada, los extintores de baja presión entonces vienen en 1 kilo, 2,5, 5 y 10 kilos manuales, y los rodantes en 25, 50, 70 y 100 kilos. Por otro lado tenemos los de alta presión. Como les dije, los de alta presión son más robustos porque tienen que soportar más presión, entonces son distintas las capacidades y además hay extintores importados, muchos son en libras, entonces la conversión no es directa. Hace poquito tuvimos una experiencia con Guillermo que por un problema tuvimos que ofrecerles unos extintores importados y no son exactamente estos pesos, pero bueno, es importante conocer que son diferentes las capacidades. Los extintores manuales de alta presión vienen 1 kilo, 2 kilos, 3,5 kilos y 5 kilos. Vale aclarar que el de 1 kilo no es un extintor, es un inflaneumático. Esto ya no se ve mucho en el mercado, y no es un extintor no porque no apague un incendio, que sí lo hace, sino porque la norma IRAM no lo ampara como tal. Entonces, pero sí, con una manguerita puedo inflar los neumáticos del vehículo, entonces se lo llama inflaneumático porque no le podemos decir extintor, porque no está amparado por la norma IRAM. Aun cuando pueda apagar un incendio o pueda extinguir un fuego, no es exactamente un extintor. Como dijimos, CO2 es equivalente a anhídrido carbónico y es equivalente a dióxido de carbono. Esos son los nombres con los que le van a pedir o a preguntar por extintores de CO2. Alta presión, también tenemos extintores rodantes. A partir de la última modificación de la norma 3517, los de 7 kilos ya tienen que venir con carro. En la versión anterior no. Esto es a partir de octubre del año pasado. Entonces 7, 10, 20, 30 y 60 kilos son extintores rodantes de alta presión, los de CO2. Entonces, como resumen, los de alta presión son los de CO2, los de baja presión son todo el resto. Y las capacidades que vimos son las que corresponden a cada uno. 1, 2,5, 5, 10, 25, 50, 70 y 100 para los de baja presión, y alta presión, los que estamos viendo ahora, 1, 2, 3,5 y 5. Para los manuales, 7, 10, 20, 30 y 60 para los rodantes. ¿Cómo se calcula la capacidad que necesito tener en un determinado lugar de un determinado extintor? Esto es un cálculo bastante complejo que realiza un ingeniero o un técnico de seguridad e higiene. Por lo general, les tiene que llegar el requerimiento realizado porque es, vuelvo a decir, un cálculo complejo, pero tienen que conocer cómo surge y por ahí para un extintor particular pueden asesorar, y después hay que recurrir a la norma. Yo quiero que tengan una idea de cómo es el proceso de cálculo. Básicamente empieza con el tipo y el uso del edificio. No es lo mismo un edificio residencial que un taller mecánico, que una estación de servicio, que una planta industrial, que un depósito de materiales o que una oficina. Obviamente la superficie a proteger, cuanto más grande es el área que tengo que proteger, mayor cantidad de extintores o mayor poder de extinción necesito. Hay que hacer un análisis de carga de fuego. Puedo tener una oficina vacía o puedo tener una oficina llena de papeles y es completamente distinto lo que tengo la forma correcta de protegerlo. A partir de toda esa información, es decir, del tipo de edificio, de la superficie y del informe de carga de fuego, voy a las tablas según la norma IRAM y con el potencial extintor de cada matafuego puedo determinar la dotación mínima requerida. Vale aclarar que el potencial extintor es un parámetro comparativo, no implica directamente una medida física de lo que hace.
La idea es que cumple con determinadas condiciones en un ensayo de laboratorio. Entonces, si me dicen tengo 10 kilos de madera, no necesariamente quiere decir que necesito un matafuego con un determinado potencial extintor. Por eso hay que ir siempre a las tablas de la norma IRAM y en función de todos los parámetros que vimos, con el potencial extintor de cada matafuego, determinar la dotación mínima requerida. Importante, y esto lo recalco, estamos viendo capacidad de los extintores. En todos los casos la capacidad indica la cantidad del agente. El peso del extintor es muchísimo mayor. Y sobre todo en el caso de los de alta presión, los que vimos de CO2, como es un extintor de mayor presión, tiene que ser mucho más robusto, es muy pesado. Por eso, a partir de 7 kilos ya tienen que ser carros, cuando en los de baja presión, para hacer carros, la norma exige que sean carros a partir de los 25 kilos. Esto es muy importante. Un matafuego de 10 kilos pesa más de 10 kilos. Tiene 10 kilos de agente extintor. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el último parámetro, sí, el último parámetro importante es el tipo de recipiente. Esto, si bien no es de los parámetros más importantes, hay que tenerlo en cuenta. Los recipientes de acero, es acero soldado. Los más habituales son polvo químico, los halogenados y los de CO2. Aceros inoxidables, esto se da polvo químico también, halogenados, agua y espuma. Tiene tres razones principales por las cuales elegiría el extintor de acero inoxidable: la resistencia a la corrosión, desde luego, la magneticidad. Son menos susceptibles a la influencia magnética, se usa mucho en los hospitales, en las áreas de resonadores, por ejemplo. Si bien no es 0% magnético, es mucho menos magnetizable que el de acero al carbono. Y después hay una cuestión estética. A muchos arquitectos les gusta más el plateado brillante que el rojo de los extintores. El otro recipiente que pueden encontrar es el recipiente de aluminio. Se da en general en los extintores de CO2, porque como tiene que ser más robusto y pesa mucho, el aluminio es mucho más liviano. Vamos a ir viendo cada uno de los tipos de extintores en detalle, como para que ustedes puedan tener una idea de dónde recomendarlo, de cómo recomendarlo y de cuáles son los usos habituales. Es una parte un poco tediosa, pero creo que es la más importante, porque en definitiva es lo que como especialistas en extintores tenemos que conocer más en profundidad. Hasta acá la idea era ver un poco cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta, pero lo verdaderamente importante es qué vamos a recomendar o qué vamos a analizar en cada lugar y en cada uso. Extintor de polvo químico triclase. Este extintor, el efecto de extinción lo realiza interrumpiendo la reacción en cadena. Es el extintor sin duda más ampliamente utilizado porque tiene un altísimo poder de extinción a un costo, digamos, kilo por kilo, y poder extintor por poder extintor es uno de los más económicos, y además es apto para fuegos clase A, clase B y clase C. Es el más utilizado, lo van a ver en todos los edificios, en los garajes, adentro de los vehículos, en las oficinas, en casas particulares, en edificios residenciales, comerciales, está en todos lados, pero también es muy, muy extendido en la industria. El único contratiempo, o el único punto desfavorable o la peor contraindicación es que luego de utilizado dejan un residuo que es difícil de limpiar y que puede dañar las superficies. El polvo químico después es muy difícil de limpiar y en contacto con humedad y con componentes eléctricos puede dañar la superficie. Como habíamos dicho, vienen en 1 kilo, que son para el automotor, manuales, 2,5 kilos, 5 kilos y 10 kilos. Vale aclarar, los de 2,5 kilos, 5 kilos y 10 kilos también pueden ser para vehículos, para camionetas, para camiones o para vehículos pesados, pero no son automotores. El que es exclusivo para automotores es el de 1 kilo. Y después los carros de 25, 50, 70 y 100 kilos. Extintores de CO2.
este extintor lo que realiza es generar una atmósfera inerte, separa el oxígeno del combustible, con lo cual extingue, quitando otra de los componentes del tetraedro del fuego. El otro, el polvo químico triclase, interrumpía la reacción en cadena. Este lo que hace es aislar el combustible del oxígeno, es decir, quita el oxígeno. Y además tiene un enfriamiento súbito, lo cual genera, cuando se dispara, un efecto de enfriamiento también. El gran problema es que el CO2 se termina disipando y en fuegos sólidos, donde hay brasa, puede haber reencendido. Por eso no son indicados para fuegos clase A, pero sí son muy efectivos en clases B y sobre todo en clase C. Estos extintores se los van a solicitar y son los que van a ver en la mayoría de los tableros eléctricos y la sala de máquinas. Son muy utilizados, históricamente se utilizan para tableros eléctricos, para sala de máquinas, para centros de cómputos, para lugares donde hay específicamente fuegos clase C, es decir, fuegos sobre elementos sometidos a tensión. Al ser de alta presión, lo que les había dicho, tiene que ser más robusto el extintor. Entonces existen también los de aluminio, que si bien son más livianos, hay que tener en cuenta que tienen menor resistencia mecánica porque el aluminio es más frágil que el acero. Las capacidades son de 1 kilo, como dije, no lo llamamos extintor, es un inflaneumático. Después vienen de 2 kilos, 3,5 kilos, que vienen con tobera, como el que ven acá a la derecha, viene con la tobera directamente sobre el extintor. El de 5 kilos, que es manual con manguera, y después de 7, 10, 20, 30 y 60 kilos, que ya vienen en carros y son con manguera. Todos tienen tobera, ¿sí? Este dispositivo que es para generar una nube de dióxido de carbono para que no salga un chorro, porque sale realmente muy frío y es peligroso para el operador, y es más efectivo si se genera una nube, por eso la tobera. Pasamos a los halogenados. Este es otro agente extintor que actúa interrumpiendo la reacción en cadena. Tiene menos poder extintor que el polvo químico, pero la gran ventaja es que no dejan residuos de ningún tipo. Es un gas que se va a la atmósfera. Los agentes halogenados van evolucionando todo el tiempo, son cada vez menos dañinos de la capa de ozono, y siguen evolucionando y siguen siendo cada vez menos dañinos, y tienen menor duración en la atmósfera. Hoy los más habituales son el HCFC 123 y el HFC 236. Este último es más amigable con el medio ambiente y es el que va a perdurar más tiempo. El HCFC 123 empieza a dejar de producirse, por lo que empieza a ser más caro, porque es menos amigable con el medio ambiente. Esto es muy utilizado donde hay computadoras o componentes electrónicos costosos, en bibliotecas y salas de documentos, donde el residuo del ABC sería contraproducente. Obviamente no tan contraproducente como el incendio, pero sí es deseable evitar todo lo posible la posibilidad de dejar residuos. Entonces vamos a este tipo de extintor que, vuelvo a decir, tiene menor poder extintor, pero no deja residuos. Es apto para fuegos clase A, B y C. Por eso hay lugares donde el CO2 no es lo más recomendado. No es un requisito, pero suelen tener válvula y manguera verde, y si bien se pueden construir en carros, los más habituales son los manuales, de 1 kilo, de 2,5 kilos, de 5 y de 10 kilos. Extintores de agua. Estos lo van a ver bastante en la industria, en la zona de donde están ustedes, hay mucha industria que utiliza estos extintores. Actúa por enfriamiento liso y llano, es otra de las patas del tetraedro de fuego que anula, es el calor, y la gran ventaja de este extintor es que, además de apagar el fuego, apaga las brasas, con lo cual es el indicado para fuegos clase A. ¿Dónde se va a ver? Aserraderos y madereras, desde luego, archivos, depósitos, archivos de papeles, donde hay mucho papel almacenado. Es difícil atacarlo. No es difícil, pero es muy efectivo atacarlo con este extintor. Se puede atacar con fuego, con extintores polvo químico, con los halogenados, pero este es más efectivo.
donde hay depósito de pallet vacío, donde hay depósitos de sólidos en general. En todas las industrias suele haber alguna zona donde se depositan sólidos. Como insumo, las cajas de cartón que vienen apiladas, como desperdicio o como en base del proceso, hay cajas de cartón, hay pallets, hay plásticos. Bueno, este es un extintor indicado para el tipo de fuego clase A. Este se mide en litros, la capacidad, y viene de 10 litros, 25, 50 y 100 litros. Manuales sin carros. Los manuales suelen ser de acero inoxidable, los carros son de acero. Extintor de espuma, como les dije, los líquidos suelen flotar en agua, con lo cual los extintores de agua no son recomendados y más bien son contraproducentes para incendios con combustibles líquidos. Entonces se utiliza los extintores de espuma, que tienen una doble función. La primera es que se genera una capa de espuma sobre la superficie del líquido, aislándolo del oxígeno. Quito una de las componentes del detector de fuego. Y el otro efecto es que la espuma es más del 90% agua, dependiendo el tipo de espumígeno, pero es más del 90% agua, con lo cual el efecto enfriamiento del agua está presente en los extintores de espuma. Por eso son especificados para fuegos clase A y clase B. Esto lo van a ver muchísimo, donde hay combustibles líquidos. En la zona de Neuquén es uno de los extintores, junto con el de polvo químico, que me imagino que más les consultan. Estaciones de servicio y toda la industria petrolera, plantas que utilizan alcohol o solventes. También se mide la capacidad en litro y son las mismas capacidades que los de agua, y otra vez, los manuales suelen ser de acero inoxidable. La forma más fácil y más rápida para diferenciarlo del de agua es la boquilla, porque la boquilla es donde se forma la espuma. Dentro está la mezcla de agua y espumígeno, y en la boquilla se mezclan con aire formando la espuma. Vamos a ver los dos que, si bien son menos comunes, por ahí tienen consultas y están en el mercado, son los extintores de cocina. El agente del extintor de cocina es una solución de acetato de potasio. Las grasas de aceite, como les había dicho, no pueden apagarse con agua, es peor tirarles agua. Y este agente produce una reacción química que se llama saponificación y un efecto de enfriamiento. Esta saponificación, que es una especie de convertir la grasa en jabón, termina generando una película que aísla el oxígeno del combustible. Es el único indicado para los fuegos clase K en extintores manuales. El recipiente siempre es inoxidable y también su capacidad se mide en litros, vienen de 5 y 10 litros. Y los clase D son específicos para metales, como habíamos dicho, es un polvo específico para usos muy particulares de la industria química y algunas industrias muy específicas. Sodio, potasio, magnesio, bueno, todos los materiales metálicos se apagan con este extintor. Se me borró la manguera, no sé por qué, pero bueno, debería estar la manguera acá, después lo corrijo. La capacidad de 5 kilos y 10 kilos, en nuestro caso los Melisam son amarillos, para identificarlo con el símbolo, con el icono de la clase de fuego, que es el fuego clase D. Bien, vamos a pasar rápidamente por los accesorios de los extintores, que siempre tienen que ir acompañando, bueno, no siempre, pero que pueden ir acompañando los extintores. Los gabinetes lo protegen de los agentes climáticos, de los golpes, es decir, de los daños mecánicos y del vandalismo. Hay muchísimas variedades de gabinetes, muchísimas. Sería inviable, porque además se pueden mandar a construir con dimensiones especiales para cada caso, con soportes especiales, hay muchísimas cantidades. Pero bueno, el básico y el mínimo, digamos, el más sencillo de todos, es el gabinete tipo guillotina. Es una caja metálica, el frente es un vidrio que se desliza hacia arriba, se desplaza verticalmente y tiene una traba para que el vidrio quede en su lugar.
En caso de incendio hay que romper el vidrio. Es bastante molesto para realizar el mantenimiento regular porque hay que sacar el vidrio. Son los más económicos y hay que tener en cuenta que estos gabinetes no pueden empotrarse, tienen que ir colgados de la pared, no pueden ir metidos en la pared. Muchas veces por cuestiones estéticas o inclusive para protegerlos se empotran los gabinetes, en este caso no se puede. Los gabinetes con puerta es exactamente igual al anterior, la diferencia es que el vidrio está unido a una puerta que se abre, para el mantenimiento es mucho más cómodo y rápido. Además, este sí permite empotrarlo, meterlo en la pared, y lo que queda expuesto es el frente solamente. Estéticamente es mejor, tiene menos riesgo de ser golpeado por algún vehículo, por algo, de lastimar a alguien. Y la puerta puede ser toda de vidrio o bien tener una ventana con una palanca para abrirlo. La diferencia es que en uno tengo que romper el vidrio y en el otro el vidrio que rompo es mucho más chico. Y por último, el gabinete para exterior, que la parte superior tiene un alerito y una pequeña caída para que el agua no ingrese dentro del gabinete y produzca la corrosión. Hay que tener en cuenta la capacidad y el tipo de extintor, y los gabinetes deben tener las dimensiones que corresponden a cada extintor. Otro accesorio súper importante, y acá les pido que presten atención porque además esto acaba de cambiar en octubre con la nueva norma 3517, sección 2. Es un requerimiento legal por la norma. En aquellos lugares donde la norma es de uso obligatorio tiene que ser esto. Tienen que estar señalizados todos los extintores, pero yo les voy a comentar las exigencias de la norma IRAM. La chapa baliza tiene que estar en todos los extintores que están colgados de la pared, vayan o no dentro del gabinete. A partir de la última modificación de la norma, tienen que tener un borde fotoluminiscente. Esto es súper importante, porque hay que cambiarlo durante el mantenimiento, durante el control de los puestos. Si la chapa baliza no la tuviera, vuelvo a decir, no es un requerimiento de la legislación, es un requerimiento de la norma IRAM. Y además, a partir de la modificación de la norma IRAM, es obligatorio este tipo de cartel a unos 2 o 2,5 metros de altura desde el piso. Se llama cartel banderola, sobresale de la pared y tiene que indicar que ahí hay un extintor para que se vea desde lejos. Estos son básicamente los carteles, la señalización más importante. A tener en cuenta, no puede tener cualquier dimensión ni cualquier información, vuelvo a decir, de acuerdo a norma IRAM. Acá tienen las dimensiones que debe tener la chapa baliza. Debe indicar claramente el tipo de fuego de que estamos hablando. Debe tener los bordes fotoluminiscentes de 15 milímetros. El número de puesto tiene que estar indicado, y tiene que estar indicado también en el extintor. Un extintor, cuando se va a mantenimiento, tiene que volver al mismo puesto. Debe tener los datos del prestador responsable del servicio. PRS es prestador responsable del servicio. Bueno, nada, las rayas de este color, y las dimensiones, rojo y blanco, y las dimensiones de cada uno de los campos y del cartel de la chapa baliza en general. Esto está sacado tal cual de la norma. La norma IRAM 3517-2 hoy exige esto. Soportes. El último de los accesorios, vamos a verlo rápidamente. Soporte de pared, ménsula metálica, que permite colgarlo en la pared. Es para extintores manuales de 2,5 kilos en adelante, no para carros y no para el vehicular, porque el vehicular no se puede colgar de la pared. Importante, vienen siempre incluidos en los productos Melisam dentro de la caja con el extintor. El otro soporte es el soporte vehicular. Como les dije, los de 1 kilo son para vehículos de uso particular, para los autos. El soporte vehicular de los extintores de 1 kilo puede venir en plástico o en metal, pero los vehículos más grandes, camionetas, camiones pesados, vehículos industriales y viales, pueden tener matafuegos más grandes y deben tener un soporte adecuado para cada uno de ellos, y en ese caso son metálicos. El último soporte es el soporte de pie. No es lo más habitual, pero cuando tengo que instalar un extintor en un lugar donde no hay pared, necesito colgarlo de algún lado, y viene un soporte de este estilo que puede ser pintado de rojo o cromado. Lo que es importante, tiene que tener una chapa baliza de piso con las mismas exigencias
desde luego con otros parámetros, pero con las mismas exigencias que tienen las chapas baliza de pared. Esto lo pide la norma. Vamos a hacer un resumen de lo que vimos hasta acá rápido y voy a abrir para que hagan preguntas. Desde luego, todo el tiempo pueden hacer las preguntas que quieran, pero la idea es que cerremos el tema y no vamos a pasar a mantenimiento de extintores. Me gustaría que antes de pasar evacuemos todas las dudas que tengan. Entonces, los tipos de fuego definen la mejor estrategia para apagarlo. Los fuegos clase A en sólido, los clase B en líquido, los clase C, fuego sobre elementos sometidos a tensión, los clase D en metales y los clase K, grasas de cocina. Los parámetros para definir un extintor. ¿Qué es un extintor? Un extintor está definido perfectamente cuando conozco el agente extintor, la capacidad y el tipo de recipiente que lo contiene. Agentes extintores. Polvo químico triclase para fuegos clase ABC. CO2 para fuegos clase BC, es el anhídrido carbónico o el dióxido de carbono. Los halogenados no son polvo, no dejan residuos y son aptos para fuegos clase ABC. Agua es agua, indicados para fuegos clase A, y los de espuma para combustibles líquidos. Estos son los más comunes y son los que van a ver más habitualmente. Desde luego hay muchísimos más y es posible que les pregunten otra vez. Cuando necesiten algo, lo consultan con nuestros vendedores. Un segundito, por favor. Perdón, apareció alguien y me estaba interrumpiendo. Decía, estos son los más comunes, los más habituales. No dejen de consultarnos por otros agentes que existen. Accesorios principales, soportes, gabinetes, chapas baliza. La chapa baliza, de acuerdo a la norma IRAN 3517, según sección 2, debe tener el borde fotoluminiscente. El cartel en altura es otro de los carteles, es otra de las señalizaciones importantes, y el cartel horizontal también es un requerimiento. Bueno, vamos a pasar a mantenimiento. Si tienen alguna consulta, por favor, si quieren dejar todo para el final y sigo hablando, no tengo problema. Bueno, nada, estoy abierto a lo que quieran preguntarme. Paco, te hago una consulta. Sí. ¿Había también una clasificación de extintores que era B90? ¿Puede ser algo por el estilo? Sí, el ABC90 es un extintor de polvo químico menos común, pero que tiene en la composición del polvo mayor proporción del principio activo. El común es el ABC60, que es el estándar. Es todo exactamente igual a lo que dije, la única diferencia es que el agente es distinto y se utiliza donde requiero un mayor poder extintor. Es exactamente igual, nada más que el polvo en sí es distinto. En esos casos, de todas formas, es una fabricación especial, ¿no? No hay la misma disponibilidad. No es estándar, no se fabrica especialmente. La experiencia, nosotros, por ejemplo, clientes habituales que tenemos que utilizan ABC90, es Ford e YPF, digamos. Las petroleras suelen utilizarlo. Vuelvo a decir, la única diferencia es que tienen mayor poder extintor. Entonces, es poco común realmente, por eso no lo puse entre los más estándar. Es cierto que ustedes deben tener un montón de consultas de esto, pero todo lo que dije aplica. La única diferencia es que es más eficiente a la hora de apagar incendios. Ok, claro, gracias. ¿Sí? ¿Algo más? Vimos fuego, vimos extintores. Federico, sí. Hago una consulta, Paco. Respecto de la chapa baliza que vos habías mencionado que tiene que tener. Tiene que incluir al prestador responsable por el servicio. Sí. ¿Quién vendría a ser ese prestador responsable? ¿El que vende el extintor o quien hace el mantenimiento? Mirá, puede estar el fabricante, puede estar el mantenedor o puede estar el que se lo vende. Eso es indistinto. Nosotros las vendemos personalizadas.
la idea es que puedan recurrir a alguien, que el que está al lado del extintor en un caso de incendio pueda recurrir a alguien idóneo para que le dé una mano si tiene un problema. Lo ideal, lo que pide la norma es que esté el mantenedor, específicamente. Pero porque es el que está en contacto directo con el extintor mucho más tiempo. Nosotros que lo fabricamos y el que lo vende está en contacto al principio, el mantenedor está en contacto todo el tiempo. Pero bueno, vuelvo a decir, hay mucha información ahí. Lo ideal es que esté el mantenedor. Perfecto. Bien. ¿Algo más? Es difícil con el quilombo que se arma con el sonido, pero si quieren preguntar algo, me lo pueden escribir inclusive en el chat, si quieren. Hay un chat y ahí va a ser más fácil. No se va a meter el ruido, yo lo puedo leer y sin problema. Bien, continúo, si no me interrumpen. Perfecto. Bueno, dije mantenimiento. En mantenimiento vamos a ver un montón de cosas súper importantes respecto de la información que tiene que tener un matafuego, de las tareas que hay que hacer, de muchas cosas. Es muy, muy, muy vasto. Además, acaba de cambiar, por eso quise introducir un capítulo específico de mantenimiento, porque la última norma cambió muchas cosas, la última modificación de la norma específica, la 3517, sección 2, servicio de control, mantenimiento y recarga de extintores. Esto es textual lo que dice la norma, servicio de control, mantenimiento y recarga. Y son tres conceptos muy distintos que en la jerga habitual se los menciona igual, por eso los quiero mencionar tal cual están escritos en la norma, porque son bien distintos, tienen funciones distintas y es súper importante diferenciarlos. Entonces, la norma dice que el control es el procedimiento diseñado para brindar seguridad en cuanto a la conformación de la dotación, la disponibilidad y operatividad de los extintores en una propiedad. Disponibilidad y operatividad en la propiedad y la dotación. ¿Qué quiere decir esto? El control no es exclusivo sobre el extintor, sino que es sobre el puesto de extinción, es decir, el lugar donde está el extintor, con la señalización, con el soporte correcto, y además es la verificación de que ese extintor está bien puesto ahí y que sirve y que está bien calculado. Lo que habíamos visto de cómo se realiza el cálculo, el prestador responsable del servicio para la norma IRAM debe verificar que esté hecho la carga de fuego, que la carga de fuego a través de las planillas de uso se convierta en una dotación mínima requerida y que lo que está instalado en ese edificio, sea una planta, sea un shopping center, sea una oficina o lo que sea, coincida con lo que indica la dotación mínima requerida. Entonces el control es verificar el extintor, verificar el puesto y verificar la dotación. Mantenimiento. Revisión completa del extintor de acuerdo a lo indicado por esta norma, sin realizar cambio o reposición del agente extintor. El mantenimiento consiste en una cuidadosa verificación del extintor y la aplicación de las medidas correctivas necesarias, reparaciones y o cambio de repuestos con el fin de lograr que el extintor esté en condiciones de funcionar de forma eficiente y segura. Comprende los ensayos y procesos indicados en el capítulo 9. Algunos temas muy importantes que dice acá. No implica el cambio de agente, pero sí implica la reparación y cambio de repuestos. Un mantenedor que está certificado y tiene sello IRAM no puede devolver un extintor con repuestos dañados o que no está en óptimas condiciones. No lo puede devolver, lo tiene que reparar antes de devolverlo sí o sí. Esto es un requerimiento de la norma. Esto se realiza en el taller, ya no es en el lugar y es exclusivamente sobre el extintor. Recarga es el procedimiento de llenado o reemplazo del agente extintor. Obviamente para los extintores que tienen gas impulsor también está incluido. No es importante, algún aditivo también, esta parte no es importante. Pero la recarga no guarda relación con el mantenimiento y muchísimo menos con el control. Ahora vamos a ver, no en profundidad, pero un poquito más en detalle cada uno. Antes de empezar, tenemos que asegurarnos que el extintor esté dentro de la vida útil. Realizar el control o el mantenimiento o la recarga de un extintor al que le pasó la vida útil no tiene ningún sentido. Para esto, todos los extintores tienen grabados
en su cuerpo, en la parte metálica, tienen grabados algunos datos. Perdón por la calidad de las fotos, lo saqué sobre extintores reales y bueno, nada, en el metálico refleja el flash. Traté de que sea lo más claro posible. Tiene el cuño del fabricante, la nuestra es una M, la de los competidores será una Y, una G o no sé cómo es, la M de Melisam. Tiene además un número de serie, cada extintor es único, tiene un número de serie exclusivo. Esto es importante por muchas cosas. Primero porque el IRAM lleva registro de cada uno de los extintores que se fabrican, pero además porque los extintores no pueden cambiarse de uso. Esto es súper importante tenerlo en cuenta. Si yo tengo un extintor que tiene polvo químico, por más que el recipiente sea exactamente igual, no lo puedo pasar a un extintor de agua o a un extintor de halogenado o ningún otro tipo. Tiene que, durante toda su vida útil, ser un extintor de polvo químico. El otro dato importante es el año de fabricación. La vida útil de los extintores de CO2 es de 30 años y la vida útil de los extintores de polvo químico, halogenado, agua y espumas es de 20 años. Importantísimo. Esta es la vida máxima. Obviamente se puede cortar por un montón de situaciones. Si el matafuego se me cae, se rompe, se abolla, se le hace no sirve más. Si se daña la pintura y se oxida, lo tengo que dar de baja. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Esta es la vida útil máxima. Es decir, el primer paso es asegurarnos de que la vida útil del extintor todavía esté vigente, porque si no, hacerle control y mantenimiento no tiene sentido. Control. Frecuencia. La norma IRAM pide que sea no menor a 4 años. Esto no es obligatorio, es un requerimiento de la norma IRAM. Es decir, que tengo que hacer una visita a la planta, el proveedor responsable del servicio, por lo menos una vez por trimestre. Tengo que revisar el control de la dotación, que los extintores instalados coincidan con el informe de la dotación mínima requerida, para lo cual tiene que existir una dotación mínima requerida y para lo cual tiene que estar de acuerdo a norma y tiene que estar alineada con la carga de fuego y con todo lo que vimos. El prestador responsable del servicio es responsable de que esto ocurra. Tengo que verificar que está instalado correctamente y que la señalización es según norma, sin obstrucciones y de fácil acceso. Tengo que ver que la señalización corresponde al extintor que está en ese lugar, que es la correcta según la norma, que está puesto en un lugar donde es de fácil acceso, que no tiene nada adelante, que no está detrás de un mueble, que todo lo que sabemos que ocurre. Puede ser que haga el control no sea el mantenedor. Si yo llego a una instalación a hacer el control y no está el extintor que tiene que ir en ese puesto, porque está en mantenimiento, se fue al taller del mantenedor, tiene que haber un extintor de sustituto, tiene que haber un extintor sustituto que aclare que es un extintor sustituto. Ese extintor tiene que estar cargado, tiene que cumplir con la norma, tiene que tener todas las fechas de vigencia, tiene que ser un extintor en perfectas condiciones de uso. Y además tengo que asegurarme a partir de la última modificación de la norma, que tengan dotación de reserva. La norma exige que el 10% de los extintores instalados en un determinado lugar tiene que estar a disposición del propietario. Y es responsabilidad del propietario. ¿Qué quiere decir esto? Si en una planta yo tengo 100 extintores, tengo que tener en algún lugar guardado 10 de reserva, disponibles y en condiciones de uso para el momento que los necesite. Además del control de la dotación, tengo que hacer el control de los extintores. Esto básicamente es una inspección visual y verificar que tenga todos los elementos que tiene que tener y toda la información que tiene que tener. Que no fue utilizado, es decir, tiene que estar puesta la traba, tiene que tener el precinto, tiene que estar cargado, como se ve en el marómetro en la zona verde. Las instrucciones tienen que estar legibles y de frente al usuario, y tienen que ser en español. Después vamos a ver un poco más en profundidad la etiqueta, pero esto es un requerimiento de la norma, que no fue dañado por usuarios inexpertos. Por ahí alguien lo usó mal, lo colgó de la manguera en vez de colgarlo del soporte, o se le cayó y se abolló, o lo utilizó, lo descargó un poquito y lo dejó ahí, entonces no está descargado, pero se ve que hubo una descarga.
Lo que dije, precinto y traba de seguridad tienen que estar instalados y sin daños. No tiene que tener daños físicos, ni abolladuras, ni defectos en la pintura. Otra vez, verificar el manómetro. Esto es muy sencillo. Vale aclarar, los manómetros son para los extintores de baja presión, los que vimos de agua, espuma, polvo químico seco y los halogenados. Los de CO2 no tienen manómetro. Terminado el control, hay que adherir una etiqueta de control, o de que el extintor no pase y está fuera de servicio. La etiqueta de control, después la vamos a ver, está normalizada, y verificar la vida útil, obviamente. Dentro de toda la información que hay en la etiqueta, hay que verificar que no haya pasado la vida útil. Bien, dijimos entonces el control es in situ, es en el local del propietario, en el edificio, en la planta industrial, la realiza un proveedor responsable del servicio, y tiene que cumplir una serie de requisitos. Tiene que verificar tanto el puesto como el extintor, como la dotación. Es decir, que el extintor esté en condiciones de ser usado, que sea el adecuado para ese lugar y que sea accesible y de fácil uso para los usuarios. Mantenimiento. El mantenimiento implica retirar el matafuego, el extintor, llevarlo al taller del proveedor y realizar una serie de tareas. Una serie ardua de tareas. Lo primero, y muy importante, la frecuencia. No menos de una vez al año. ¿Y por qué no menos? Porque la norma exige que sea por lo menos una vez al año, salvo que se descargue. Si se utiliza el matafuego en un incendio, hay que realizar el mantenimiento. Por algún hallazgo en el control periódico, si se ve que hubo algo que deja sospechas durante el control periódico, que el extintor no está en condiciones de ser operado eficientemente, hay que llevarlo a hacer un mantenimiento. Por solicitud del propietario, el propietario puede decir, no, yo quiero hacerlo 2 veces por año porque me siento más seguro. No hay ninguna limitación para realizarlo. Y en particular, en los automotores, si bien es requerido una vez al año, por las vibraciones se recomienda realizar una revisión semestral. Esto es una recomendación que no mucha gente cumple, pero esto es lo que dice la norma respecto a la frecuencia del mantenimiento. ¿Qué es el mantenimiento? Básicamente la revisión de los 4 elementos básicos de un extintor. El recipiente, es decir, todo lo que contiene al agente extintor, todas las partes mecánicas, manija, la manguera, los soportes, etc. El agente extintor propiamente dicho y los medios de expulsión, el caño de pesca, la válvula y la manguera. Esto es cómo se agrupan las tareas de un mantenimiento. Las tareas son muchísimas. Deben realizarse todas las revisiones, pero además todas las correcciones. No puedo devolver como prestador responsable del servicio un extintor que no está 100% de acuerdo a los requerimientos de la norma. Y terminado el servicio se debe colocar el marbete, que es un collarín plástico que es imposible de sacar si no se saca la válvula y es imposible de colocar si no se coloca la válvula. Y lo que asegura es que el extintor fue abierto, entonces se revisó tanto el caño de pesca como el polvo químico como la válvula. Cada año el color del marbete es distinto, con lo cual rápidamente en el control puedo verificar si hace más de un año que se realizó el mantenimiento o no de ese extintor, más allá de la información que está en la etiqueta, que también la vamos a ver. El mantenimiento tiene un montón de tareas específicas, no las quiero leer ahora porque es aburridísimo, hay que realizarlas todas, y si hubiera alguna acción correctiva hay que realizarla, no hay otra opción. El ensayo hidrostático, cuando está vencido, realizar el ensayo. Ahora vamos a ver la periodicidad de las pruebas hidráulicas y cuándo cambia esa periodicidad. Es muy importante, hay casos en que debo inutilizar el extintor. Si por ejemplo yo veo que la soldadura fue reparada y no es la soldadura original de fábrica, lo debo inutilizar. Hay un procedimiento para inutilizarlo, lo tengo que dar de baja, tengo que firmar un protocolo, tengo que disponer el agente, no es sencillo. Bueno, si no está la fecha de fabricación o el número de serie o está adulterado, lo tengo que inutilizar. Si no se cumple con la norma de fabricación, lo tengo que inutilizar. Otra vez, estamos hablando de un mantenimiento con sello IRAM.
Bueno, los carros con transporte, tengo que verificar las ruedas, las placas de características, que ahora las vamos a ver en profundidad, tengo que verificar que cumple con la norma, las lanzas o toberas, tengo que ver que estén en condiciones, las roscas que no estén dañadas. Bueno, tengo que ver todo el extintor, el caño de pesca, tengo que revisarlo, todo. Respecto de las pruebas hidrostáticas, lo que se llama prueba hidráulica, la pH, es de 5 años para los extintores de polvo químico, CO2 y halogenados, y de 2 años para agua, acetato de potasio y de espuma. Como les dije, esto es siempre el mínimo, lo tengo que hacer como mínimo cada 5 años. Por requerimiento del propietario, por alguna evidencia durante el control, o por algún indicio de que hay algo que no funciona, por ejemplo, está abollado el recipiente o la pintura está dañada o veo signos de corrosión, tengo que hacer la prueba hidráulica. Y otro tema importante, y que esto también surgió a partir de la última modificación de la norma, es obligatorio realizar una prueba de presión de todas las mangueras de los extintores de CO2 y de los carros rodantes. Todos los años tengo que revisar, para cumplir con la norma IRAM, en un ensayo de presión, las mangueras de los CO2 y de los carros rodantes de cualquier tipo. Seguimos, como ven, hay muchísimas tareas. Verificar el manómetro, la válvula en general, que funcione, que esté todo correcto, las lanzas que tienen válvula de cierre, tengo que verificarlo, que funcione, la manija que no esté rota, los sellos o precintos que estén, el O-ring, tengo que verificar que esté en buen funcionamiento, como les decía, el tubo de pesca que no esté roto, que no esté roído, que no esté doblado, fisurado, etc. Obviamente, para verificar el tubo de pesca tengo que desarmar íntegramente el extintor, no me queda otra. Es indispensable, porque está dentro del extintor. Para revisar todos los componentes de la válvula, tengo que desarmar la válvula entera, para sacar el vástago, el asiento de goma, el resorte. Es una tarea que lleva muchísimo trabajo. Y es súper importante tener en cuenta que se cumplan todas para cumplir con la norma. Y otra vez, estamos hablando de un mantenimiento con sello IRAM. Recarga. ¿Qué es la recarga? Es completar o cambiar el agente extintor en caso de que sea necesario. La frecuencia, como máximo cada 10 años, salvo pedido del propietario. Hay clientes que dicen, no, yo lo quiero cambiar todos los años para estar tranquilo o porque estoy más tranquilo. Si el mantenedor anterior no tenía certificación, no tenía sello IRAM o no puedo asegurar la trazabilidad del mantenimiento, tengo que realizar la recarga del agente extintor. Por ejemplo, en el polvo, si no cumple con la norma IRAM 3569, lo tengo que cambiar. Esto se ve por el color del polvo. Cada 10 años cambia el color del polvo, justamente para asegurarnos de que tenemos el polvo que corresponde. Pero además, cuando haya dudas sobre la calidad del polvo, por más que cumpla con la norma, yo puedo abrir y lo veo apelmazado o lo veo con grumos, y me da la sensación de que le entró humedad, lo tengo que cambiar. En realidad lo que tengo que hacer es hacer 2 ensayos. El ensayo de fusión, que es tomar una muestra, meterlo en un horno y ver cómo se comporta cuando se funde, que no queden grumos, que no queden partículas flotando. Y el otro es el ensayo de extinción, se toma una pequeña parte, se genera un fuego, y con una determinada cantidad de agentes extintores ese fuego se tiene que apagar. Esto está todo normalizado, las máquinas las fabrica Merizan, y está todo normalizado con los tiempos en función de cada agente, cómo funciona el ensayo. La recarga del CO2 se realiza todos los años, se verifica el peso. Si el peso no es el que indica, hay que completarlo. Y el agua, el AFFF, o sea, la espuma y el acetato de potasio, hay que vaciarlo anualmente y cambiar sí o sí el agente. Esto es un requerimiento de la norma. Hay que vaciarlo, limpiarlo y cambiar el agente. Entonces,
Los de polvo químico, cada 10 años máximo. Los de CO2, anualmente, y los de agua, perdón, anualmente, si el peso bajó, no es necesario cambiarlo, si tiene el peso adecuado del extintor. Se pesa, si tiene 10 kilos de extintor, o sea, no sé ahora, pero el de 10 kilos supongamos que pesa 22 kilos, 20 kilos. Si pesa 20 kilos, no hace falta cambiar. Y los de agua, acetato de potasio y espuma, anualmente hay que cambiarlos, lavar el recipiente y volver a poner un extintor, un agente nuevo. Etiquetas, este es un tema interesante y que, bueno, me había pedido Guillermo específicamente que lo veamos. ¿Qué información debe tener la etiqueta? Esto está normalizado y debe tener esta información. La norma IRAM que regula esto es la 3534. Debe tener las clases de fuego para el cual el extintor es apto, tanto en los pictogramas como en los símbolos. No sé si ven la flecha, es esto que está acá, triángulo verde, cuadrado rojo, círculo azul, con los dibujitos de cada uno de los fuegos que es apto ese extintor para utilizar. Instrucciones en español, tienen que estar en español, tienen que quedar al frente del extintor, es muy importante que estén estos dos puntos, tienen que estar, cuando el extintor está colgado, tienen que quedar mirando hacia el operario. Marca o nombre del fabricante, esto no necesariamente tiene que estar al frente, pero está en general la etiqueta queda mirando todo al frente, pero bueno, la norma especifica qué información es más importante que otra. Puede ser el fabricante, puede ser la marca, puede ser algo que identifique a quién lo fabricó o a quién lo vendió. El tipo de extintor, como ven, dice extintor de polvo bajo presión, lo tiene que decir. La capacidad del extintor, en esta zona de acá, va a decir, ¿dónde está? Aquí abajo, capacidad, va a decir la cantidad de kilos de agente que tiene y el potencial extintor. El año de fabricación también. Presión de servicio y de ensayo, esto tiene que servir para que el mantenedor sepa a qué presión hacer la prueba hidrostática y a qué presión está el extintor todo el tiempo. Tiene que tener las recomendaciones de mantenimiento, aun cuando cualquier prestador responsable las conoce, la norma pide que estén ahí. Tiene que tener la frase recargar inmediatamente después de cualquier uso, tiene que estar escrita en algún lado. Aquí lo dice, atención, recargar inmediatamente después de cualquier uso. Debe decir que debe ser instalado de acuerdo con la norma 3517, con la norma IRAM 3517. Lo que vimos es la norma de mantenimiento e instalación de extintores, de control, mantenimiento y servicio de extintores. Control, mantenimiento y recarga de extintores. Debe tener esa frase. Y el rango de temperaturas en el cual trabaja. Los extintores de polvo químico trabajan entre menos 40 y 60 grados centígrados. Es muy amplia. Prácticamente no hay aplicaciones en las cuales no se pueden utilizar, pero debe indicar el rango de temperatura. El potencial extintor con la leyenda advertencia. El potencial extintor aquí indicado se garantiza únicamente en las condiciones originales que fue determinado. Como les comentaba al principio, el potencial extintor no es un parámetro físico en sí, sino que es un parámetro comparativo que indica las condiciones de laboratorio en las que fueron realizados el ensayo de extinción. Por eso lo que dice aquí, el potencial extintor aquí indicado se garantiza únicamente en las condiciones originales en que fue determinado. Esto lo que quiere decir es, no quiere decir nada más que el potencial extintor responde a un determinado ensayo en laboratorio en particular. Otras etiquetas que podemos llegar a encontrar en extintores. La etiqueta de fabricación bajo norma nombra la norma particular de fabricación de ese extintor. La del mantenimiento con sello IRAM, que tiene la información de cuándo hay que hacer cuándo vence la recarga, cuándo hay que hacer el próximo mantenimiento, cuándo vence la prueba hidráulica, etcétera, etcétera, y debe tener la indicación de quién es el que está realizando el mantenimiento de ese extintor. La etiqueta del control periódico, esta etiqueta, según la norma, por lo menos una vez por trimestre debe ir pegada en el extintor y no deben superponerse para poder controlar los sucesivos, para poder verificar los sucesivos controles. No puedo pegar una arriba de la otra, tienen que estar todas las etiquetas pegadas.
las dimensiones, los colores, la información que tiene, todo esto está normado y es específicamente indicado para cada tipo de etiqueta, y las normas IRAM lo identifican perfectamente. Tema importante: si el equipo está dentro de un gabinete, debe instalarse sobre el extintor. Hay que abrir el gabinete y ponerlo. En el control trimestral, por ahí el gabinete no tengo la llave, o no quiero romper el vidrio, o tiene un candado y no lo puedo abrir, se debe hacer un informe, se pega en el vidrio y se hace un informe que se entrega al propietario de que no se pudo pegar en el extintor. Por último, bueno, la tarjeta de OPDS, esto es para los extintores que van a ser instalados en la provincia de Buenos Aires, requieren una tarjeta especial. Bueno, mantenimiento y todos los temas que vimos, vida útil, etiquetas, etcétera. ¿Quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta? Vamos a pasar al tramo final, que es muy cortito, que es básicamente broncería, mangueras e hidrantes. A ver, aparecieron en el chat. Bien. Bien, me quedó duda respecto de la recarga de los AFFF. Es anual, la norma pide que se vacíe el extintor, se debe lavar el recipiente y se debe volver a llenar con agente nuevo. Tanto el de agua, como el de espuma, como el de acetato de potasio. Esos tres es anual sí o sí. El de... No, mira, me acabo de dar cuenta y no lo puse. Los halogenados y el de dióxido de carbono es solamente si el de halogenados no lo puse. Después se los agrego antes de mandarlo. El de halogenados es solamente si le falta, igual que el CO2. Se pesa si le falta agente extintor. Se pesa el CO2. El halogenado se puede ver por ¿cómo se llama? Por el manómetro, y también se puede pesar. Ahí lo que decía, el halogenado es anualmente, se pesa, y si le falta agente, se completa. No es necesario el recambio. Igual que el CO2. Lo mismo que el de polvo químico. Lo que pasa es que como los tengo que abrir para revisarlo, nada, puedo perder, siempre hay una pérdida, una merma durante el mantenimiento, entonces, pero la verificación es anual. Es anual. ¿Algo más? Entonces, importante de esta etapa, la diferencia entre control... Perdón, Francisco. Sí. Gastón tiene una pregunta. Te quería consultar porque nosotros etiquetamos con una etiqueta de acá del local, sí, antes de entregar el matafuego, y le ponemos las fechas de carga y de revisión hidráulica del día que lo vendemos. Pero no había visto que estaba para completar en alguna etiqueta de las que trae el equipo en sí también las fechas. Eso. Mirá, ¿cómo lo manejo? No hay problema, vos podés poner una etiqueta, la etiqueta que quieras. Esta etiqueta tiene que estar sí o sí, y tiene que estar mirando al frente, y tiene que tener toda la información que acabo de decir. Vos podés poner la fecha de carga y demás, sin problema. Lo que sí, si el mantenimiento lo va a hacer después un mantenedor con sello IRAM, va a tener que poner la etiqueta correspondiente a la que les mostré. Esta en particular. Pero vos le podés agregar información, no puede haber menos. Y la que le agregues no puede estar en un lugar de mayor importancia que la que tiene la etiqueta principal, ni la puede tapar. Está perfecto. ¿Sí? No hay problema en que vos pongas información adicional, inclusive, vuelvo a decir, no tiene que ser el fabricante, podría ser la marca. Si la marca está registrada en el IRAM, puede figurar la marca del extintor. Hay competidores que tienen una marca y no tienen el nombre del fabricante.
porque la empresa se llama X y la marca es G. No hay problema, y otra vez, tengamos en cuenta que esto es siempre para cumplir norma IRAM. Si el cliente no quiere cumplir norma IRAM, vos puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Y ahora, si vos querés agregar una etiqueta que específicamente no está incluida en la norma IRAM, mientras no modifique la información obligatoria, no hay problema. Y otra consulta con el tema de las fechas, por decir, porque nosotros sí tenemos rotación de los equipos, por eso siempre son nuevos, sí. Pero ¿cómo manejamos el tema de las fechas? Porque no tenemos una fecha de cuando se cargaron, ¿no hay problema con eso? Mirá, la realidad es que la vida útil es... No, de cuando se cargaron, sí, viene acuñado el año de fabricación. Exactamente, eso sí. ¿Sí? Nosotros cuando lo entregamos ponemos la fecha o el mes y el año calculando desde el día que se vende. Sí, eso es así, porque vos cuando lo estás vendiendo el extintor está en condiciones de ser usado. Lo único que no va a ser exactamente igual es la vida útil. Estamos hablando de 20 años en un caso y 30 años en el otro, con lo cual, y no creo que vos tengas extintores de más de 6-7 meses, con lo cual... Exactamente, por eso te decía con el tema de la rotación, yo creo que estamos dentro de lo... Ahí no tenés problema, si alguien te puede decir, me estás robando 6 meses de vida útil del extintor, si hoy le vendés uno que tenés en stock 2020, te va a decir, me estás robando 3 meses de vida útil, en una vida útil de 20 años. Bueno, o de 30 en el caso de los CO2. Esto es así. Quería confirmar eso, porque yo pienso lo mismo que me estás diciendo vos, pero eso planteo medio... mirá, cuando nos pasa a nosotros, para no tener problemas, le doy un 2021 y sabemos que y se terminó. La verdad es que tratamos de dejar de producir los 2021 en octubre, para llegar a fin de año. Es una estrategia. Este año fue una locura y vos no podés trabajar en el día a día porque el que viene y te compra, lógicamente vos vas a tener un stock, pero vuelvo a decirte, no hay un inconveniente real, hay un inconveniente generado mentalmente en el que lo lee. Y hay algunos que te dicen, no, perdí 3 meses. Sí, 3 meses en 20 años, ni vos vas a estar en esa empresa, ni yo voy a estar en esta. Y el matafuego es probable que no llegue por algún motivo a los 20 años. Así que los 3 meses no te van a cambiar. No cambian, pero bueno, yo te digo la estrategia que hacemos nosotros. Si alguien se queja, le damos un 2021 porque el 2020 es perfectamente comercializable y no hay problema. Obviamente, ya si empezó en 2019, en 2018, es otro tema. Sí, se complica un poco más. Exacto. Pero sí, siempre tratando de solucionarlo antes de ponerte a explicarle algo que... Por eso, no tiene razón, pero que no influye en exacto, la cantidad. Exacto. Buenísimo, Estamos. Gastón. Buena consulta, esa está buena. Gracias. Paco, sí. Ahí en realidad creo que la consulta también va más dirigida a qué pasa con la verificación de la carga en un polvo que está en un extintor que tiene 2 meses, 3 meses. No, si está cerrado, si está cerrado y... Sí, está bien, pero hay que hacer la verificación. No, por eso. Si está, es a partir de que el extintor entre en servicio. Si no está, la verificación antes de entregarlo es el manómetro. Si hubo algún problema, el manómetro bajó. Perdón, no te escuché. Si yo tengo un extintor hace 3 meses en stock, se lo vendo hoy al cliente, ¿cuándo tiene que hacer la verificación? En enero del año que viene. Perdón, en marzo del año que viene. En marzo del año que viene, perdón. Cuando se lo vendiste... ¿La fecha de venta? Sí. Sí, porque el extintor no tuvo uso, está guardado y en condiciones de ser usado en una caja. Ok. Lo único observación. Sí, eso es lo que me preguntó Gastón respecto a la fecha que pone en la tarjeta. Está perfecto.
Lo único que tenés que tener en cuenta es, vuelvo a decir, verificar que no haya tenido un problema y se descargó, que bajó el manómetro. Perdón, Paco, se nos entrecortó todo. Lo que te decía es que fue una observación que nosotros tuvimos en nuestra auditoría de norma ISO, que nos decía que nosotros poníamos la fecha de venta y teníamos que poner la fecha de verificación o de carga del extintor. Bueno, yo voy a ver en la norma IRAN exactamente lo que dice y te lo paso en un anexo aparte para que puedas salvar tu observación de la norma ISO. Ok, gracias. Esperen, denme un segundito que me voy a anotar para no olvidarme. Bueno. A ver cómo es esto. Volvemos acá. Ahí está. Siguen viendo la presentación, ¿verdad? Bien, perfecto. Bueno, tramo final, esto es, lo vamos a pasar muy por arriba, son productos que les pueden pedir, que Melisam comercializa y es importante. No quiero andar mucho, esto sí sería una charla de 2 horas por sí sola, pero quiero que tengan una noción básica de lo que es un hidrante. Un hidrante es un elemento fijo de combate contra incendio, va tomado de una red de agua existente en una planta. Se los pueden consultar como boca de incendio equipada, nicho hidrante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué compone exactamente un hidrante? Primero la lanza y boquilla, que es lo que dirige y forma la descarga de agua, y es lo que voy a apuntar hacia el fuego. La válvula teatro, que conecta el hidrante con la red de agua, y es lo que permite abrir y cerrar el paso de agua justamente. La manguera, o manga, que une esos dos elementos, y transporta el agua desde la válvula teatro hasta la lanza, que es donde voy a combatir propiamente el incendio. Un gabinete, que es lo que reúne todo eso, y una unión, me quedé un poco corrido, bueno, la unión, que es el tipo de conexión entre la manga y la válvula teatro. Lanza y boquilla básicamente son de bronce, hay plásticas también. La boquilla es lo que da la forma del chorro, puede ser un chorro, puede ser niebla. La válvula teatro básicamente es una válvula, las más comunes son de 2,5 pulgadas y de 1 3/4. Mangas, hay 3 modelos principales, la Arjet, la Reeljet y la Armtex. Hay más, pero estos son los más comunes y son los que comercializamos en Melisam. La Arjet es muy básica, es una manguera más bien para usos livianos y que no tiene certificación IREM. La Reeljet es para usos más comerciales, industriales, livianos y tiene certificación IREM. Y la Armtex es una manguera importada muy resistente tanto mecánicamente como a la corrosión, pero bueno, es una manguera importada un poco más cara. Los tipos de uniones los principales son las uniones ranuradas o las uniones tipo Stors. Gabinetes, igual que en extintores, hay infinidad de modelos. Los más importantes son tipo guillotina para interior y para exterior con puerta. No mucho más que eso. Algunos accesorios, la llave de ajustar uniones debe ir en cada gabinete 2 llaves de ajustar uniones. Muchas veces el diámetro de la manguera no es igual al diámetro de la válvula, con lo cual hay que usar reductores para adaptarlo. Cuando tengo uniones tipo Stors, que son las uniones rápidas, y la válvula teatro, o la manguera, o la lanza, tiene unión roscada, tengo que poner un adaptador. La llave para abrir el gabinete, esta viene con el gabinete, y el martillo para romper el vidrio son los accesorios más habituales de los hidrantes. Resumen rápido, les dije que esta parte iba a ser cortita, es muy por arriba. La idea era dar profundidad a extintores y que conozcan básicamente qué compone un hidrante.
que es una válvula teatro, que es la manguera, lanza y boquilla, los gabinetes y la llave para ajustar uniones. Los parámetros que definen el gabinete es el diámetro de la válvula teatro, de las uniones, de la lanza, de la manguera. Los más comunes son 2,5, 1,3/4, hay otros diámetros. El largo de la manguera en función de dónde se va a instalar. Hay muchos largos, los más habituales son 20, 25 o 30 metros. El tipo de manguera, como les dije, hay 3, Archet, Reeljet y Armtex, una liviana, una para uso medio y otra para uso muy específico y muy pesado. 2,5, 1,3/4, los diámetros más comunes, aunque vienen también, esperen que me apareció un chat. ¿Cuándo se pone un hidrante? Ahora vemos, Micaela. 2,5 y 1,3/4 los diámetros. Más comunes también hay de 1 pulgada, de 1,5, de 2 pulgadas, hay un montón, pero los más comunes son 2,5 y 1,3/4. Se me trabó, ahí está. Los largos más comunes de manguera son 20, 25 y 30 metros. Los tipos de manguera, como les dije, la Archet, uso liviano, la Reeljet, uso medio, estas tienen certificación IRAM, y las Armtex, que son de uso pesado para industrias. Se usa mucho en la industria petrolera, se usa mucho en la industria petroquímica, en industrias químicas, o en lugares donde habitualmente se hacen pruebas y van a sufrir un desgaste mecánico mayor. Tipo de unión, las uniones roscadas de tipo mandrilar, vienen macho y hembra, bueno, la rosca tiene que ser la misma en el macho y en la hembra, y las uniones tipo Stors, que son las uniones de acople rápido, que, bueno, son especiales, no hay macho y hembra. Todas las uniones Stors del mismo diámetro se pueden acoplar entre sí. ¿Dónde se instalan hidrantes? Acá hay un tema bastante complejo. En general, a ver, la norma 19.587 sobre higiene en el trabajo indica dónde debe haber un servicio del agua con hidrantes para combatir incendios. Desde edificios residenciales hasta industriales, en el 90% de los edificios tiene que haber hidrantes. ¿Dónde se ponen en particular? ¿Cuál es la ubicación exacta? Requiere de un estudio de ingeniería, y la idea es cubrir toda la superficie del edificio con el diámetro de la manguera. Entonces, básicamente, la idea es poder acceder a cualquier lado y llegar hasta ahí con una manguera que me permita tirar agua al incendio. Inclusive del lado exterior de los edificios, sobre todo de los edificios que no son entremediarios, los edificios industriales, de los depósitos, se disponen hidrantes que muchas veces son utilizados por los bomberos una vez que se descontroló el incendio y que la gente ya evacuó, llegan los bomberos y utilizan esos hidrantes para evitar que pasen a edificios linderos. ¿Dónde se utilizan? Te diría que prácticamente en todos lados. Son muy pocos los lugares donde no se utilizan, en locales muy pequeños o en viviendas particulares. Después, en cualquier lugar donde se realiza una actividad laboral, prácticamente es indispensable. Inclusive en edificios residenciales, depende del código de edificación de cada ciudad, pero hoy en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene que haber por lo menos un hidrante por piso en los edificios, con una red de agua. Después hay otras variantes, puede ser una red seca para que los bomberos inyecten agua al sistema, pero básicamente hidrantes hay en todos los edificios tiene que haber, sean industriales, comerciales, residenciales, depósitos, etcétera, etcétera. No sé si es un tema bastante complejo el del diseño de instalaciones, no sé si es lo suficientemente claro lo que planteé. Bien, perfecto. Gracias, Francisco. Quiere decir que sí. Igualmente, nosotros tenemos un departamento de ingeniería y no los chicos de venta que los atienden directamente a ustedes, pero sí tengo un equipo especializado en ventas. Si surge algún requerimiento de un cliente de ustedes, podemos trabajarlo en equipo, con mi equipo de ventas y con el equipo de ingeniería de Merisam, para darle asesoramiento, para hacer una obra. Podemos cubrir cualquier necesidad en protección contra incendio. Por eso venía un poco la presentación del principio. Tenemos
la capacidad técnica y los conocimientos para hacer y para brindar cualquier solución en protección contra incendios. Cuenten con nosotros y que sus clientes cuenten con nosotros también. Esto es súper importante. Bueno, esto de hidrantes no quería ahondar mucho más, va a dar para otra charla. Quizás no es el producto que a ustedes más les es requerido, pero sí queríamos mencionarlo. Sí, ténganlo en cuenta, es muy importante, podemos generar negocios muy importantes. Habíamos quedado con Guillermo, que yo los iba a visitar para capacitarlos más respecto de obras y de estos temas. Bueno, pasaron cosas. El año pasado no fue el más cómodo para viajar, pero vamos a andar, porque ustedes están en contacto con muchos clientes que requieren todo este tipo de sistemas y podemos apoyarnos mutuamente para atender a sus clientes y para hacer negocios, tanto sus clientes como nosotros, como ustedes. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Por eso, vuelvo a decir, abrí con el alcance a Melisam, porque es el alcance que tiene hoy Comercial Argentina. A través de Melisam. Cuenten con nosotros para lo que necesiten. Hoy pueden ofrecer obras de protección contra incendio porque somos partners estratégicos. Toda la zona de la cuenca petrolífera y el Alto Valle, para nosotros tenemos presencia propia, porque está Comercial Argentina. Y ustedes tienen que tener confianza de que tienen el respaldo para hacer lo que sea y ofrecer lo que sea respecto de protección contra incendio. Por eso abrí con el video de quién es Melisam para que ustedes lo tengan en cuenta. Terminado esto, quiero asegurarme de que hayamos respondido las preguntas y las inquietudes que nos habíamos planteado al principio. Identificar el tipo de fuego, entiendo que sí, clase A, clase B, clase C, la mejor estrategia para apagarlo y cómo selecciona el extintor en función del tetradero de fuego. ¿Qué información debe incluir la etiqueta? Esto es importante. Además, aclaramos el tema de la etiqueta adicional y vamos a ver respecto de las fechas. ¿Cuáles son las características exigidas por el INAM para la señalización? Las chapas baliza, los carteles, lo vimos. ¿Cuál es la información que está grabada en el recipiente y cuál es la vida útil de un extintor? ¿Qué es el mantenimiento, control y recarga? ¿Y cuáles son los pormenores de estos servicios? ¿Cada cuánto se debe realizar cada una de las tareas? La prueba hidráulica, el mantenimiento, el control y la recarga. Y vimos los principales componentes de un hidrante para que tengan una idea y si alguien les consulta puedan ustedes evacuar las dudas o bien transmitirnos a nosotros con un poco más de conocimiento y un poco más de idioma técnico específico. ¿Les queda alguna pregunta? ¿Me quieren consultar algo más? No es igual la última instancia. Cuando ustedes quieran, a mí o a cualquiera de mi equipo, le pueden consultar. Bueno, Paco, parece que los chicos han tomado nota. Bien,